Amados hermanos y amigos, tengan todos muy buenas noches, el Señor les bendiga. Qué bendición volvernos a reunir por estos medios para alabar y bendecir al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. De una manera muy especial, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 125. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 125. Salmo 125 dice así la bendita palabra del Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y lo que nos está queriendo decir este salmo es que la confianza en el Señor siempre tiene un resultado. La confianza en el Señor siempre tiene un resultado. Primero, que los que confían en el Señor siempre estarán firmes y seguros. De ahí no se moverán. Ese es un resultado de confiar en el Señor, que no nos movemos de donde estamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Quien nos afirma, quien nos da seguridad, quien nos da firmeza a nuestra vida, a nuestro hogar y a todo lo que nosotros hagamos, es el Señor. Él nos da la seguridad de que estamos bien. Nos da la seguridad de que no debemos movernos de ahí. Él está protegiéndonos. Él habla que como los montes de Jerusalén, los montes están alrededor de Jerusalén. ¿Cuál es la finalidad de los montes? Como protegiéndolos, como dándole firmeza. Así está Dios alrededor de sus hijos, alrededor de su pueblo. Por eso dice la Escritura, dice muy claramente aquí que mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pero haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Ya dentro de la confianza nos ilustra que el que confía en el Señor debe hacer lo bueno. El que confía en el Señor debe hacer lo recto. ¿Para qué? Para que Jehová le haga el bien, para que Dios lo guarde y le haga el bien. Iglesia, si hay algo que usted y yo debemos estar seguros hoy, en esta noche, es que si nosotros verdaderamente confiamos en el Señor está alrededor de nosotros. Él está afirmándonos, Él está cuidándonos, Él está protegiéndonos. Pero si nosotros verdaderamente confiamos y creemos en Él, entonces debemos hacer lo bueno y lo recto delante de Él. Vamos a orar al Dios que nos cuida, al Dios que está a nuestro alrededor, que nos protege, al Dios que nos da la completa seguridad en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Padre, queremos darte muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias por estar alrededor de Jerusalén.
Te pedimos por la paz de Jerusalén y te damos gracias porque estás alrededor de tu pueblo, Israel, cuidándolo, Señor, dándoles seguridad, así como los montes están alrededor de Jerusalén. Señor, gracias porque también así estás alrededor de tu iglesia. Estás así alrededor de nuestras vidas, Señor. Gracias porque usted es nuestra fortaleza y nuestra seguridad en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Por eso le vamos a adorar, Señor, porque estamos completamente seguros de que usted está aquí con nosotros, de que usted nos escucha, Señor, de que usted se agrada de nuestros cánticos y de nuestra adoración. Estamos seguros que usted está a nuestro alrededor, como los montes están alrededor de Jerusalén, y nos está dando seguridad y fortaleza. Por eso queremos adorarle con todo nuestro corazón. Por eso queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Y en estos tiempos de COVID-19, usted está alrededor nuestro. Usted es nuestra seguridad y nuestra confianza. Por eso le vamos a adorar con todo nuestro corazón y nos vamos a gozar en su bendita presencia. Pero también le pedimos en el nombre de Jesucristo que bendiga a su pueblo, bendiga a sus hijos, obre en el corazón de cada uno de sus hijos y afírmenos en sus caminos. Afírmenos en sus caminos. Se lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y con esa misma actitud, amados hermanos, vamos a alegrarnos y adorar a nuestro Dios. Vamos a cantar este himno al Señor y a decir: oh alma cansada y turbada, sin rumbo en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto
tendrá poder en nuestras vidas cuando fijemos nuestros ojos en ti. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y de todo gobernante. Por medio de esta canción vamos a declarar que Cristo es nuestra mayor necesidad. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados con su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que beber, nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo Sí, vamos a adorar al poderoso gigante que va siempre delante de nosotros, peleando por nosotros y dándonos siempre la victoria. Cante conmigo, mi hermano. Un brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar
que se hace altar. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Dígalo. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado. Y el enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche, de día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha hallado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha salvado. Dice, aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos que eres todopoderoso, que eres un Dios que nunca falla y que siempre estás firme con nosotros. ¡Sí! Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. No se canse de alabarle. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. La palabra de Dios testifica que esta buena batalla de la fe se pelea con adoración y alabanzas al Dios vivo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios
alabar ese nombre que es sobre todo nombre, a nuestro Dios, al poderoso gigante que siempre va delante de nosotros. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Adora, mi hermano, cantos de júbilo, exalte su nombre. Cantos de júbilo, alabe al Señor. Cantos de júbilo. Aleluya. Oh, mis amados hermanos, qué bueno es alabar a un Cristo vivo, Señor. Señor Jesucristo, te adoramos. Con todo nuestro corazón te bendecimos y te glorificamos. Te damos todo honor y toda gloria a tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te engrandecemos. Qué bueno es exaltar tu nombre. Qué bueno es recordar todo lo que has hecho en nuestra vida y alabarte con libertad y adorarte con una actitud de fe, Señor, con gratitud en nuestra alma, Señor. Señor Jesucristo, esta iglesia, la Confraternidad Cristiana de Villaflora, Jesús es mi pastor. La iglesia Jesús es mi pastor en Santa Rosa. La iglesia Jesús es mi pastor en La Campiña. Todos juntos te adoramos, Señor Jesucristo. Nos unimos en un mismo espíritu, en una misma fe, Señor Jesucristo, para adorarte, para glorificarte. Oh, qué bueno tú eres, Señor Jesús. Qué bueno tú eres, Señor Jesús. Oh, grande y maravillosas son tus obras. Nos deleitamos adorándote a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Te engrandecemos, oh Dios, y te damos todo honor y toda gloria a tu santo y bendito nombre. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados hermanos, para recordarles de una manera muy especial que el próximo domingo tenemos Santa Cena. Santa Cena, por favor, si usted ha sido bautizado evangélicamente y quiere participar de la mesa del Señor, lo invitamos a que participemos juntos de la mesa del Señor el domingo, de la Santa Cena. Va a ser un tiempo maravilloso. También de una manera muy especial, mi amado hermano y amigo, de corazón, lo invitamos mañana por Zoom al ayuno. Mañana tenemos ayuno a las 9 de la mañana. Les estaremos enviando el link mañana para que nos gocemos en la presencia del Señor. Pero también, mi amado hermano y amigo, le invitamos a darle a Dios lo que es de Él. A darle a Dios lo que es de Él. Tenemos que tener esa disciplina, esa convicción. Tenemos que agradar al Señor en todo, en todo. Y de una manera muy especial, entonces, vamos a entrar al tiempo de la exposición de la palabra. Vamos a orar y a pedir la bendición de Dios para su palabra y para nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos,
gracias te damos por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por tu Santo Espíritu, el Consolador, el que nos guía a toda la verdad. De una manera muy especial, Padre, le damos gracias por su palabra. Bendíganos con su palabra, aliméntenos. Señor Jesucristo, pastoréenos y aliméntenos con su palabra. Ese pan de vida que es su palabra, aliméntenos de una manera muy especial. Dejamos este tiempo de la predicación de la palabra en sus manos y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos hablando de los cristianos genuinos, los cristianos verdaderos. Y cuando hablamos de cristianos genuinos y verdaderos, es porque hay cristianos que no son genuinos o no son verdaderos. El apóstol Pablo, en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, decía que él había sufrido mucho entre los falsos hermanos. Por eso, cuando decimos que ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es ser un cristiano genuino? Tenemos que hablar primero de lo que no es un cristiano genuino, y de eso lo estuvimos hablando la vez pasada. Pero yo sí quería decirles algo, que la Escritura siempre nos habla de la palabra discípulos, y el mandato fue de Jesús a los discípulos fue ir y hacer discípulos. La palabra cristiano se habló por primera vez en la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 11. Y se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos porque en la iglesia de Antioquía reconocieron a los cristianos que caminaron con Cristo, que obedecían a Cristo, que enseñaban la palabra de Cristo. Entonces se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Entonces, ser cristiano en el tiempo de Jesús, aún ser cristiano en el tiempo de la Reforma, año más o menos 1517 después de Cristo, ser cristiano significaba estar dispuesto a morir por Cristo. Ser cristiano significaba estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Ser cristiano significaba pagar un precio. Pero la palabra cristiano ha perdido su valor en nuestros tiempos. La palabra cristiano ha perdido el sentido de lo que realmente significa. Entonces muchas personas creen que porque van a una iglesia son cristianos, o porque leen la Biblia son cristianos, o porque se saben versículos bíblicos, o porque hablan versículos bíblicos son cristianos, o porque nacieron en un hogar donde sus padres son cristianos. Pero no es así. De hecho, quiero decirles que un cristiano es un discípulo y un discípulo es un cristiano. Si usted se dará cuenta, escúcheme bien, si usted se dará cuenta, Jesucristo siempre habló de discípulos. No habló de quienes tomaban una decisión de fe y quienes eran cristianos y las multitudes que le seguían. Él hablaba de discípulo. ¿Qué es discípulo? Bueno, discípulo es una persona que tiene un maestro, que cree las enseñanzas de el maestro
y obedece las enseñanzas del maestro. Eso es ser discípulo. Y si usted mira, cuando Jesús resucitó, la escritura dice que se le apareció a los discípulos. Y cuando aquellos ángeles que se le aparecieron a aquellas mujeres que fueron al sepulcro a buscar a Jesús, le dijeron: vayan y díganle a los discípulos que Jesucristo ha resucitado, que Él ha resucitado. Y el libro de los Hechos nos dice que Jesús se le apareció 40 veces. ¿A quiénes? A los discípulos. A los discípulos. Y la Biblia habla de que Jesucristo va a regresar por una iglesia conformada de discípulos, de cristianos genuinos y verdaderos. Hoy vamos a tocar la segunda parte de lo que es ser un cristiano genuino o ser un cristiano verdadero. Y les voy a invitar a que abramos la palabra del Señor, y ahí nos vamos a centrar toda la enseñanza en Mateo capítulo 10. Evangelio según San Mateo capítulo 10. Aquí se nos va a enseñar qué es un cristiano genuino, porque hoy en día todo el mundo se llama cristiano, todo el mundo cree que es cristiano. Pero cuando uno mira lo que significa ser un cristiano genuino, un discípulo verdadero, se da cuenta que no tienen esas marcas, que no tienen esas señales, que no tienen esas características. Entonces no son cristianos genuinos, no son cristianos verdaderos. Pero vamos a ver qué es un cristiano genuino. Mateo capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1, y a medida que voy dando las características, sigo leyendo cada versículo. Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 1 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Quién los está llamando? Jesús. Jesús está llamando a sus 12 discípulos. Ahí, lo primero tenemos que parar ahí. Un discípulo es un cristiano. Recuérdense que un cristiano es uno que está dispuesto a morir por Cristo, dispuesto a dejarlo todo por Cristo, dispuesto a pagar el precio. Eso es un cristiano, eso es un discípulo. Entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, un cristiano genuino, lo primero que tenemos que entender es que es uno llamado por Jesús. Es Jesús el que nos escoge. Es Jesús el que nos llama. Ahora, hay muchos que Jesús los llama, pero no responden a ese llamado. Hay una parábola que habla que Jesús los invita a una gran fiesta, a una cena, y no quieren venir y casi todos se excusan, etc. Pero la característica de un discípulo, de un cristiano genuino, es una persona llamado por Jesús. No es uno que se autollama para ser discípulo, sino uno que Jesús lo llama. Es decir, yo soy cristiano porque he oído la voz de Cristo. He escuchado la voz del Maestro. Y como he oído su voz y como le he escuchado, he tomado la decisión ¿de qué? De seguirle. He tomado la decisión de ser su discípulo, de ser un cristiano. He tomado esa decisión. Pero porque oí su voz, porque escuché su llamado. Entonces, un discípulo, un cristiano genuino, es aquel
que Jesús lo llama. Lo llama. ¿Lo llama para qué? Para que vea en Jesús su Maestro, su Señor y su Dios. Para eso lo llama Jesús. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Es interesante. Un creyente genuino es una persona que está revestido de autoridad. Jesús lo reviste de autoridad. ¿De qué tipo de autoridad? De una autoridad espiritual. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando uno mira los evangelios, uno se da cuenta que muchas de las personas que estaban enfermas, que estaban sordos, ciegos y todo, eran posesiones demoníacas. Claro que seguro que habían otros enfermos físicamente, pero muchos, las enfermedades provenían espiritualmente. Eran espíritus de demonios, espíritus malignos los que los poseían y hacían que ellos se enfermaran. Por eso Jesús está revistiendo a los discípulos de autoridad. Lo está revistiendo de autoridad. Pero cuando Jesús reviste a un discípulo de autoridad, entonces Jesús tiene que convertirse en la autoridad del discípulo. Entonces podemos decir que un discípulo es aquel que está bajo autoridad. Un discípulo no es una rueda suelta. Un discípulo no es una persona que hace lo que quiere. Todo el mundo puede hacer lo que quiere, si quiere. Pero si usted va a hacer lo que quiere, no se llame un discípulo de Jesús. No diga que es un creyente verdadero. Porque el creyente verdadero es uno que está bajo autoridad, bajo la autoridad de Jesús, para poder ejercer ¿qué? Autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La que Jesús le delega, la que Jesús le da. Entonces es muy importante entender que un discípulo es aquel que está bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Para poder ejercer autoridad. Hermanos, hay personas que quieren figurar, quieren parecer que son mucho, todo esto, pero no quieren aprender el sometimiento a la autoridad. No quieren someterse a la autoridad. Eso no es un cristiano genuino, verdadero, no. No lo es. Solo el que está bajo autoridad, sobre todo bajo la autoridad de Cristo. Y recuerde que Cristo, viene la iglesia y vienen otras autoridades y todo eso. Para yo poder ejercer autoridad, tengo que estar bajo autoridad. La autoridad principal es Jesucristo, que es la cabeza. El tercer aspecto lo miramos en los versículos 2 al 4. Dice: y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también ¿qué? Le entregó. Mi amado hermano y amigo, un discípulo genuino es uno llamado por Jesús. Y recuerden que Jesús dijo en Juan capítulo 15: yo os elegí a vosotros y vosotros no me elegisteis a mí. Él es el que nos llama. Pero también un discípulo es aquel que tiene a Rabí, a
a Jesucristo como su maestro, como su Señor, como su autoridad, para poder ejercer autoridad. Jesús tiene que ser autoridad. Tercero, un discípulo cristiano genuino es aquel que es conocido por Jesús. Conocido por Jesús. Mire, acuérdense que en Mateo capítulo 7, cuando aquellos le decían: Señor, en tu nombre hicimos esto, y oramos, y reprendimos demonios, hicimos milagros y tal. Y el Señor le dijo: no, que no os conozco, no te conozco, ni te conocí antes, ni te conoceré siempre, no sé quién sos. Porque un cristiano genuino es conocido por Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús los conoce por nombre. Jesús nos conoce, no solo por nombre, conoce nuestro interior, lo que somos, lo que pensamos, lo que hay en nuestro interior. Jesús me conoce muy bien cómo soy. Un cristiano genuino no vive de apariencias, porque sabe que Jesús lo conoce muy bien. No tenemos que estar aparentando, tenemos que ser como somos, porque Jesús conoce muy bien a un cristiano genuino. Ahora, ¿cómo es que se da esto de que Jesús nos conoce? Bueno, sabemos que Él es soberano, Él es Dios, pero hay una razón fundamental para que Él nos conozca muy bien. Es cuando tenemos una relación con Él. Lo bueno que es tener una relación con Jesús es porque Jesús no es un Dios impersonal. Jesús no es una idea, ni es un Dios trascendente que está allá, sino que es un Dios personal. Es decir, yo puedo relacionarme con Jesús y Él me puede conocer muy bien. Qué especial. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Le dijo en 2 de Timoteo capítulo 15, no sé, versículo 18, dice: conoce el Señor los que son suyos. El Señor los conoce. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, el Señor conoce quiénes son de Él. Un cristiano genuino, Jesús lo conoce muy bien. Y yo le doy gracias a Dios que Él sabe cómo soy yo. Puede ser que usted no sepa cómo soy yo, y puede ser que mi familia no sabe cómo soy yo, ni mis vecinos, pero a mí me llena de plenitud y de gozo que hay alguien que sí me conoce muy bien, y ese es mi Señor Jesús, porque yo soy un discípulo de Él genuino, porque yo soy un cristiano genuino, soy yo. Qué especial que Él me conoce. Pero mire lo que dice el versículo 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, un creyente, un cristiano genuino, verdadero, ¿qué hace? Escúcheme bien. Esto lo sabemos, pero muy difícil lo obedecemos. Un cristiano genuino es obediente al Señor. Y mire aquí, para que vean lo que está pasando aquí. Jesús a los discípulos los envió a predicar el evangelio, ir a las ovejas perdidas de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado,
Y mire lo que dice el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Versículo 26. Así que no los temáis. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice el versículo 7 del capítulo 11, mientras ellos ¿qué? Iban. Y si usted se dará cuenta que hacia donde Él los enviaba, Él no les está dando muy buenas noticias. Les está diciendo que los envía como ovejas en medio de lobos. Les está diciendo que los van a aborrecer. Les está diciendo, pero no teman, no le teman a la muerte, porque muchos se iban a enfrentar a la muerte. Pero dice que Mateo 11:7, mientras ellos se iban, ellos salieron ¿a qué? A obedecerle. La obediencia, hermano. Hoy en día tenemos muchos, entre comillas, cristianos desobedientes y creen que agradan a Jesús porque enseñan la palabra u oran, pero empiezan a desobedecerle en otras cosas, porque obedecen lo que quieren, lo que les gusta, pero le desobedecen a otras cosas. Desobedecen. ¿Cómo puede ser un cristiano genuino que porque habla la palabra? Si usted se dará cuenta, los demonios a veces hablaban la palabra. ¿Y qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Los mandaba a callar. Porque es que no son los demonios los que deben hablar la palabra, son los cristianos genuinos, verdaderos. Son los creyentes obedientes, los que realmente obedecen pagando el precio. La obediencia. La obediencia tiene un precio. Y no obedecer en medio de unas circunstancias, sino obedecer en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar, es lo que debe caracterizar a un cristiano genuino, a un cristiano verdadero. Mire, de eso se trata la vida cristiana. ¿De qué? De seguir a Jesús obedeciéndole. Eso es ser cristiano. Punto. Seguir a Jesús en obediencia. Punto. Eso es ser cristiano. Lo otro que tenemos que entender es que ¿qué tiene un cristiano genuino? Versículo 7. Y yendo, predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme, un cristiano genuino tiene una misión. Un cristiano genuino tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados. Ir a decirle a las personas: el reino de los cielos se ha acercado. De eso se trata ser cristiano. De eso se trata ser un discípulo de Jesús. De eso se trata ser un cristiano genuino, verdadero, que tiene una misión. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Predicar arrepentimiento y decirle a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Esa es nuestra misión. ¿La misión de quién? ¿De un pastor? No.
de un maestro escolar, no, de alguien que cantara, no, de todo cristiano genuino, de todo discípulo verdadero. Tiene una misión aquí en la tierra: predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Miren, mis amados hermanos, ¿qué es ser un cristiano genuino y verdadero? ¿Qué es? Versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Un cristiano genuino, verdadero, un discípulo verdadero, es aquel que sirve desinteresadamente, sirve sin esperar recibir nada a cambio, sirve, visita a los enfermos y ora por ellos, ora por los resucita muertos, echa fuera demonios. Esto nos está invitando a servirle a quién, a los necesitados, a los que están necesitados en el mundo. Jesús lo definió muy claramente. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir. Dice, la Escritura dice que servir es lo mejor que podemos hacer, pero los seres humanos decimos que lo mejor que nos puede suceder es que nos sirvan. Hace 2000 años, y dentro de la cultura helenista se decía que cómo puede ser feliz un hombre que sirve. Si el hombre fue hecho para conquistar, para gobernar, para mandar, para que le sirvan, no para que él servir, ¿cómo puede ser feliz un hombre que sirve? El reino de los cielos nos enseña que él no es cómo puede ser feliz, es el que verdaderamente es feliz. ¿Quién? El que le sirve al necesitado desinteresadamente, desinteresadamente. El que sirve. No debemos servir para obtener beneficios personales. Mire lo que dice el versículo 9 y 10. Una de las señales evidentes de ser un cristiano genuino, un discípulo verdadero. Dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Mire, ¿qué le está diciendo Jesús a sus discípulos, a los cristianos genuinos y verdaderos? Que un cristiano genuino y verdadero depende de Dios. Mira lo que está diciendo: no se provean de nada, porque el obrero es digno de su alimento. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién estamos agradando? La voluntad de quién estamos haciendo. Si es la voluntad del Señor, Él nos sustentará, porque el obrero es digno de su salario. Depender de Dios. Hoy en día, lo que a veces impide ser un cristiano genuino y verdadero es que dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestras capacidades, dependemos de nuestros talentos, de nuestro estudio, de nuestros títulos, de nuestro carisma, dependemos. Pero un cristiano genuino aprende a depender de Dios. Quien no aprende a depender de Dios jamás podrá conocer a Dios. El que no aprende a depender de Dios jamás conocerá a Dios, jamás.
Escúcheme. ¿Qué es un cristiano genuino y verdadero? Mire lo que dice acá. Versículo 11 al 13 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá sobre ella. Mire, un cristiano genuino y verdadero es una bendición y lleva la paz a donde va. Un cristiano genuino y verdadero no es aquel que está armando camorras a donde llega, causando conflictos y división, creando discordia entre los hermanos o entre las personas. Un cristiano genuino, verdadero, un creyente verdadero, hacia donde va, lleva la paz y la bendición de Dios hacia donde va. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La paz y la tranquilidad. Eso era lo que ellos iban a llevar. Ahora, donde no lo recibieran es porque no querían la paz. Entonces la paz se volvía donde ellos. Pero donde un cristiano va, lleva la paz y la bendición del Señor. Porque donde va un cristiano genuino, ¿quién va con él? Dios. Y donde Dios está la bendición. Dice que allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Donde Dios está la bendición. Un cristiano genuino, verdadero, siempre busca la paz y lleva la paz. No lleva rencillas, no lleva problemas ni conflictos. No es una persona que causa divisiones y contiendas. Más bien es uno que reconcilia, uno que apacigua, uno que lleva la paz de Dios. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz yo os doy. ¿Para qué? Para que podamos llevar esa paz. Para que podamos llevar esa paz y nos convirtamos en la bendición de Dios. Voy a terminar con otras dos señales. Versículo 16 al 18 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. En realidad, ¿qué nos está tratando de decir el Señor aquí? Que un cristiano genuino y verdadero se cuida del mundo, es prudente. Y si fuéramos a hacer una aplicación de esto en este momento, debemos cuidarnos frente a esta pandemia. Cuidarnos frente a esta pandemia no es dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacerlo, pero con una actitud responsable, con una actitud de responsabilidad. Tenemos que cuidarnos del mundo. Tenemos que cuidarnos de las acechanzas del maligno. Mira lo que dice: sé prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo que nos debe caracterizar en este mundo a los cristianos genuinos y verdaderos es la prudencia. Tenemos que aprender a dejar de ser imprudentes. Y debemos dejar de vivir neciamente. Un cristiano genuino aprende una vida de prudencia y de humildad. Sencillez, humildad. Sencillos como paloma. La paloma representa supuestamente el símbolo de la paz, pero para mí representa es la humildad. Quiero terminar con uno más. Son muchos. Solamente estamos hablando de
pero usted ya debe estar ubicándose. Usted ya debe estar ubicándose si es un cristiano genuino o no, si es un cristiano verdadero o no. Pero quiero terminar con esta señal tan evidente, y es la que está en el versículo 15. Dice, en el versículo 32 y 33 del capítulo 10 de Mateo, dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano y amigo? Un cristiano genuino y verdadero, un discípulo de Jesús, jamás se avergüenza de Jesús y de su palabra. Un cristiano genuino jamás se avergüenza de Jesús y de su palabra. Hay personas que les da pena que en el trabajo se den cuenta que son cristianos. ¿Es usted un cristiano genuino? ¿Le da pena que vean que carga la Biblia? ¿Es usted un cristiano genuino? ¿Le da pena hablar de Jesús? ¿Es usted un cristiano genuino? ¿Le da pena hablar de la palabra de Dios? Estas son evidencias que nos describen quién es un cristiano genuino, real, o quién no. Y no es porque ahora es que voy a empezar, yo tengo esta no, esta. No, es que tenemos que ajustarnos a todas ellas. Estas son las marcas de un cristiano genuino, verdadero. Y a veces hay que pagar el precio. El apóstol Pablo dijo: yo traigo las marcas de Jesús en mi cuerpo, yo traigo las marcas de Jesús. Y Jesús tenía sus marcas en sus manos y en su costado. De que ser cristiano, por lo general, hay que pagar un precio. Si es un cristiano genuino, verdadero. ¿Será que mi vida corresponde a lo que es ser un seguidor de Cristo? ¿Será que la manera como yo vivo, actúo, lo que yo hago, me define como un cristiano genuino y verdadero? Como un discípulo de Jesús. ¿Será que no me avergüenzo de identificarme como cristiano? Donde sea y en el lugar que sea y con quien sea. Le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Un cristiano genuino? ¿Un creyente genuino? ¿Un cristiano verdadero? ¿Un discípulo de Jesús? ¿O no es un cristiano genuino? Aquí tenemos unas marcas que nos definen quién es un cristiano genuino y verdadero. Y si usted, hay muchas marcas de estas que no tiene, pero usted se define como un cristiano genuino y verdadero, ajústese a esas marcas, porque esas son las marcas que nos definen como creyentes genuinos, como cristianos verdaderos. Jesús lo llamó para que sea un creyente genuino, para que sea un cristiano genuino, para que sea un discípulo verdadero. Para eso lo escogió y para eso lo llamó. Padre, gracias. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos de una manera muy especial, Espíritu Divino.
Espíritu de Dios, ayúdenos y confróntenos con esta palabra. Lo que no esté andando conforme a su palabra, ayúdenos a que ordenemos nuestra casa, a que ordenemos nuestra vida, a que no vivamos como yo quiero vivir, porque así no vive un cristiano genuino. Un discípulo verdadero no vive como quiere vivir. Un cristiano verdadero se va ajustando a la vida de lo que es ser un discípulo de Jesús. Por eso ayúdenos, Espíritu Santo, examínenos, confróntenos, Espíritu Santo, ayúdenos a entender, redargúyanos, Espíritu Divino, redargúyanos, por favor, en las áreas que estamos fallando como discípulos genuinos, como discípulos verdaderos. No nos deje vivir así, por favor. No nos deje vivir creyendo que somos cristianos genuinos si no estamos con las marcas, con las señales que nos identifican. Por favor, ayúdenos. Por favor, ayúdenos. Perdónenos, Señor, por las marcas y las señales que no tenemos. Pero por favor, ayúdenos a ordenarnos. Si usted nos está hablando, es porque usted quiere que ordenemos nuestra vida, que ordenemos nuestra casa para ser cristianos genuinos. Que no tengamos hojas, sino fruto en todas las áreas, Señor. Ayúdenos, Dios del cielo y de la tierra. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por su palabra. Que su palabra cumpla el propósito por el cual usted nos ha hablado en esta noche. Y Padre, en el nombre de Jesús, derrame su bendición sobre cada uno de nosotros. Y le ruego y le suplico que nos ayude a meditar en esta palabra durante este fin de semana. Y también le pido, Señor, que esta noche nos dé una noche de paz, de descanso y de reposo. Que nos dé su bendición. Se lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén.